El helicóptero ya era solo un punto lejano en el horizonte, recordándonos que estábamos completamente aislados en la vasta extensión blanca de la Antártida. «Bienvenidos al infierno blanco», murmuró Morgan, el militar con una sonrisa amarga mientras ajustaba su mochila. Novak, nuestro líder, caminaba al frente, con pasos firmes sobre la nieve. Era el tipo de hombre que siempre controlaba cada situación, pero incluso él parecía algo más tenso de lo habitual. A mi izquierda, García, la ingeniera, sacudía la cabeza con una expresión de duda mientras examinaba el edificio principal de la estación. Esta estación, construida en los años 50 por un proyecto secreto, había dejado de transmitir. Sanders, el médico del equipo, caminaba en silencio detrás de mí. Era joven, pero en sus ojos se veía una calma antinatural. Era difícil saber si esa tranquilidad era un signo de valentía o si simplemente no comprendía del todo a lo que nos enfrentábamos. El edificio de la estación meteorológica que se alzaba frente a nosotros no era más que un conjunto de estructuras, carentes de cualquier estilo o personalidad, diseñadas para soportar las tormentas antárticas. El interior estaba inquietantemente ordenado, como si los científicos hubieran estado trabajando un minuto antes de nuestra llegada. Las sillas alrededor de las mesas estaban en su sitio, los ordenadores aún encendidos, los instrumentos de medición parpadeando con lecturas de datos irrelevantes. Nada sugería que el equipo se hubiera marchado a toda prisa o que hubiera habido algún tipo de emergencia. «Esto no tiene sentido», murmuró García mientras examinaba uno de los paneles eléctricos. «El generador de energía está apagado, pero todo parece estar funcionando con la energía de emergencia. Debería haber más caos si esto hubiera sido un fallo masivo». Nos movimos en silencio por las distintas habitaciones, cada paso sonando como un eco dentro de ese enorme vacío. Todo estaba en su sitio, pero ese orden solo hacía que la sensación de anormalidad creciera. No había rastro alguno de lucha, ninguna señal de pánico. Era como si el equipo de científicos simplemente hubiera decidido desaparecer de un momento a otro. De repente, un crujido leve rompió el silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó Sanders, mirando hacia el techo. Nos detuvimos todos, en completo silencio. Pero entonces se escuchó de nuevo, un crujido, como el peso de algo moviéndose por el techo, algo demasiado ligero para ser una persona, pero demasiado grande para ser cualquier animal que pudiera sobrevivir aquí. «Debe ser el viento», murmuró Morgan, pero su voz carecía de convicción. Nos miramos entre nosotros, pero nadie dijo nada. Novak se dirigió a la radio para intentar contactar con el cuartel general, pero no funcionaba. Cada intento de comunicación era recibido con el mismo zumbido vacío, algo bloqueaba la señal. Nos dividimos en dos grupos, mientras la ingeniera y el militar se dirigían al exterior para intentar poner en marcha el generador. Nosotros nos adentramos en las oficinas y áreas de trabajo del equipo científico anterior. En el fondo, sabía que algo estaba mal. Había visto estaciones de investigación abandonadas antes, pero nunca con esta perfección inquietante. Mientras Novak y Sanders buscaban entre archivos, algo en uno de los escritorios captó mi atención, un cuaderno de notas, desgastado, con las páginas arrugadas y manchadas. El título, garabateado a mano, parecía escrito con desesperación: «Los testigos». Abrí el diario, pasando las páginas con cuidado. Describía avistamientos nocturnos de figuras humanoides, vagamente visibles en la lejanía durante las noches polares. Sombras en la nieve que desaparecían en cuanto uno se acercaba demasiado. Al principio, los científicos habían pensado que se trataba de efectos ópticos causados por la luz del sol reflejada en el hielo, pero luego comenzaron a verlas con mayor frecuencia. Pasé a las últimas páginas, las anotaciones se volvían más frenéticas, más caóticas: «Se están acercando, no podemos dormir», susurros en lenguas antiguas. Las palabras estaban escritas con una urgencia desesperada, como si el autor hubiera sabido que algo estremecedor estaba por suceder. El sonido de un golpe sordo me sacó de mi lectura. El médico y el líder ya estaban de pie, mirando hacia las ventanas. «¿Lo oyeron?», preguntó Sanders en voz baja. Un golpe seco, seguido de un leve arrastrar, como si algo o alguien caminara alrededor de la estación. Nos acercamos con cautela a la ventana más cercana. A través de la ventisca, pudimos ver una sombra. Era apenas visible, casi indistinguible entre el blanco de la nieve, pero estaba ahí,
Algo se movía alrededor de la estación, como si nos estuviera observando. ¿Un animal?, preguntó Novak, aunque ninguno de nosotros estaba convencido. La forma no tenía el movimiento errático de un animal buscando refugio en medio de la tormenta. Se deslizaba, en lugar de caminar. Era alta, y su contorno era impreciso, como si estuviera compuesto de la misma tormenta que la rodeaba. El líder desenfundó su arma, apuntando hacia la ventana, pero la sombra ya se había desvanecido en la tormenta. La primera desaparición ocurrió esa misma noche. Morgan había salido a patrullar los alrededores de la estación. Se suponía que debía revisar los perímetros cada hora. No teníamos razón para preocuparnos al principio, pero cuando pasaron 2 horas y no regresó, salimos a buscarlo, a pesar de la ventisca que comenzaba a formarse alrededor de la estación. Novak y García iban delante, nosotros los seguíamos, luchábamos contra el viento que parecía más fuerte a cada paso que dábamos. La nieve cubría todo tan rápido que no podíamos distinguir ni siquiera las huellas. El paisaje, de una blancura absoluta, parecía tragarse cualquier rastro de vida. Solo teníamos nuestras linternas, parpadeando débilmente en la oscuridad, y los crujidos de la nieve bajo nuestras botas. Ninguno de nosotros quería decirlo en voz alta, pero todos lo sabíamos, era como si el militar nunca hubiera estado allí. Seguimos caminando en círculos, abarcando un perímetro cada vez más amplio, pero después de casi 2 horas de búsqueda, la realidad nos golpeó, Morgan no estaba. No había rastros, ni signos de lucha. Simplemente había desaparecido en medio de la nada. Volvimos a la estación, desolados y con una sensación de derrota que se cernía sobre nosotros como una sombra pesada. García, que hasta ese momento había mantenido la compostura, comenzó a desmoronarse. Sentada frente a la radio, apretaba los botones y revisaba los circuitos con una intensidad casi frenética. Sabíamos que no podía hacer nada, el clima impedía cualquier contacto con el exterior, pero esa tarea mecánica era lo único que la mantenía cuerda. «Maldita sea, ¿por qué no funciona?», susurró, como si esperara que la radio pudiera escucharla y responder. Novak se mantenía frío, al menos en apariencia. Revisaba su arma, una y otra vez, como si sostenerla le diera algún tipo de seguridad en medio de este caos. Pero yo podía ver en sus ojos que también estaba perdiendo el control. Todos lo estábamos. Mientras tanto, yo intentaba concentrarme en mi tarea, descifrar los mensajes que los antiguos científicos habían dejado en el sistema antes de su desaparición. Lo que encontraba con cada palabra que lograba descifrar me hacía sentir más inquieto. Las notas eran claras, la estación no estaba allí para medir el clima o registrar fenómenos atmosféricos. No, la verdadera misión era mucho más oscura. Los mensajes hablaban de figuras que aparecían cuando la temperatura caía a niveles críticos, de sombras que acechaban en la nieve. Los científicos las llamaban los testigos, entidades que no pertenecían a este mundo, pero que cruzaban al nuestro cuando el frío les abría un paso. Las palabras de los mensajes se volvían cada vez más crípticas, pero la desesperación que las impregnaba era inconfundible. Los testigos no solo estaban observando, estaban esperando. Cerca de la medianoche, García, que no había descansado desde la desaparición de Morgan, hizo un descubrimiento. Estaba revisando uno de los túneles subterráneos, donde los científicos solían almacenar equipo, cuando tropezó con algo extraño. Nos llamó por radio con voz temblorosa, pidiéndonos que bajáramos. Descendimos al túnel y la encontramos de pie, frente a una estructura que no habíamos notado antes. A simple vista parecía una roca cubierta de hielo, pero al examinarla más de cerca, vimos que era algo mucho más antiguo, más extraño. Las paredes estaban grabadas con símbolos que no podíamos identificar, y la textura de la piedra no coincidía con nada que conociéramos. Estaba cubierta de una capa de hielo, como si hubiera estado sepultada allí durante miles de años, esperando ser descubierta. Y creo que los científicos sabían de esto, susurró la ingeniera, señalando el hielo que la rodeaba. Encontré registros que mencionan una puerta. No sé qué significa exactamente, pero ellos estaban investigando esto, estaban tratando de abrir algo. De repente, algo encajó en mi mente, los mensajes que había estado descifrando. Las referencias vagas a puertas y umbrales.
Los científicos no estaban tratando de entender el clima. Estaban intentando controlar a los testigos. Trataban de abrir un portal hacia otra dimensión, una barrera que jamás debió cruzarse. El médico, que había estado escuchando en silencio, se acercó a la entrada del túnel para inspeccionar el exterior. Mientras nos hablaba sobre la posibilidad de derrumbes en el hielo, su voz se cortó de repente. Me giré, pero ya no estaba. Solo su linterna, caída a unos metros de nosotros, seguía encendida, lanzando un débil resplandor en la oscuridad. —¿Sanders? —gritó Novak, corriendo. Su rastro se había evaporado, como si jamás hubiera existido. García empezó a hiperventilar. El líder intentó calmarla, pero la verdad estaba allí, justo frente a nosotros. El clima empeoró rápidamente. Cualquier intento de evacuación era imposible. La tormenta azotaba la estación con tal fuerza que sentíamos las paredes temblar a nuestro alrededor. La noche se alargaba, interminable, y el silencio entre nosotros era más denso que nunca. Y entonces, fue cuando me di cuenta de algo aún más estremecedor: no solo estaban esperando. Estaban alimentándose de nuestro miedo, haciéndose más fuertes con cada pensamiento asustado. Afuera, las sombras parecían moverse con vida, danzando alrededor del edificio. Cada vez que mirábamos por las ventanas, aunque la ventisca hacía imposible ver más allá de unos pocos metros, sabíamos que estaban ahí. Eran algo más que sombras, algo más antiguo que cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Los testigos nos rodeaban, y el silencio entre nosotros era el reflejo de una certeza compartida: estábamos condenados. García fue la siguiente en caer. La vi mirarse las manos, temblando, como si esperara verlas desaparecer al igual que nuestros compañeros. En medio de un silencio, se levantó de repente y comenzó a caminar hacia la puerta. Intenté detenerla, agarrándola del brazo, pero se movía como si ya no estuviera consciente de lo que hacía, como si estuviera respondiendo a una orden interna que no podíamos oír. Su mirada estaba vacía, pero había algo en sus ojos que me dejó helado. Estaba completamente entregada. «Debo ir con ellos», susurró en un tono monótono, sin emoción alguna. «Me están llamando». Intenté razonar con ella, pero sus ojos solo miraban hacia la ventisca afuera. Entonces, en un movimiento inesperado, abrió la puerta y se lanzó a la tormenta, desapareciendo en segundos. Novak corrió tras ella, llamándola, pero fue inútil. Horas más tarde, encontramos lo que los científicos habían estado ocultando: la sala central, el corazón de la estación. Las puertas estaban ocultas tras paneles metálicos, y al abrirlas, sentimos un frío aún más intenso que el de afuera. Allí estaba, el portal. No era un portal en el sentido en que lo imaginamos en la ciencia ficción. No había círculos brillantes ni máquinas complejas alrededor. Era más bien un rasgón en la realidad misma, un corte en el tejido del espacio y el tiempo. Se encontraba en el centro de la sala, una grieta en el aire que brillaba con una luz antinatural. Tenía una especie de vibración, como si el aire alrededor palpitara con su propio latido. Era inquietante, pero imposible de apartar la mirada. En ese momento entendí que la estación no había sido abandonada por accidente. Los científicos sabían lo que habían despertado aquí. Intentaron controlar a los testigos, pero fracasaron. Lo que estaban tratando de hacer era contener algo más allá de nuestra comprensión, pero en lugar de protegernos de esas entidades, les abrieron una puerta. Justo entonces, algo se movió en las sombras alrededor de la sala. Las figuras que habíamos visto por las ventanas comenzaron a tomar forma dentro. Primero eran solo destellos, una sensación de movimiento. Pero luego comenzaron a definirse. Eran vagamente humanas, pero deformes, como si algo hubiera intentado imitar la forma humana sin entenderla del todo. Sus rostros, si es que se les podía llamar rostros, estaban distorsionados, como máscaras de odio y desesperación. Novak, en un acto de desesperación, sacó su arma y apuntó hacia ellas. Las balas pasaron a través de los testigos como si fueran humo, y las figuras ni siquiera se inmutaron. No eran entidades físicas en el sentido que entendíamos. No podían ser lastimadas con armas humanas. «¡Corre!», grité, mientras las sombras avanzaban hacia nosotros.
Pero él no pudo moverse, estaba paralizado, sus ojos fijos en la entidad que emergió del portal. Esta figura no era como las otras. Su forma no era clara, fluctuaba, y su presencia era abrumadora, como si el aire a su alrededor vibrara con una energía incomprensible. No tenía una forma definida, pero dentro de ella, sentía miles de voces, miles de rostros distorsionados por el odio acumulado durante eras. Las sombras cayeron sobre el líder en un abrir y cerrar de ojos, devorándolo sin siquiera darle la oportunidad de gritar. Y yo, solo pude correr. El sonido de los susurros se intensificaba a medida que me alejaba de la sala, como si las voces intentaran aferrarse a mi mente, susurrándome que me detuviera, que me entregara a ellos. Sentía su presencia detrás de mí, moviéndose en la oscuridad, pero no me atreví a mirar atrás. Alcancé la sala de comunicaciones, mis manos temblando mientras intentaba activar el sistema de emergencia. La radio chisporroteó, pero finalmente emitió una señal. Un equipo de rescate respondió, no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que activé la señal hasta que finalmente me encontraron. El frío parecía diferente ahora, no era solo el hielo lo que me atravesaba los huesos, era la certeza de que lo que había experimentado en esa estación jamás podría ser comprendido por los demás. Nadie debe regresar al cinturón silencioso. Porque los testigos están esperando. Lo han estado por eras, y lo seguirán estando, acechando en el frío, en la oscuridad, en los límites de nuestra realidad. Solo necesitan que el frío regrese. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.